El ganado pacía en los pastos, pero el pastor no estaba allí. Iba hacia el río y llevaba una carga en los brazos. Cuando llegó a la orilla del arroyo se detuvo. El agua corría hacia el mar Mediterráneo, agitada y ruidosa. «No los meteré directamente en el agua», se dijo. «Los dejaré aquí, y tal vez el río crezca y se los lleve». Y así fue. A medida que la crecida avanzaba en torno a la cuna de madera, ésta se balanceaba hasta que empezó a flotar. En su interior yacían dos niños gemelos preciosos y regordetes. Su tío les había arrebatado las tierras de su padre y las suyas y había ordenado al boyero que ahogara a los gemelos. La crecida del río Tíber arrastró la cuna hasta un paraje verde, donde crecía una higuera silvestre. La caja quedó tendida sobre la hierba y cuando bajó la riada aún seguía en tierra. Y he aquí, si nos creemos las historias antiguas al pie de la letra, que una gran loba se acercó y miró a los niños con sus ojos fieros y furtivos, y le pareció que eran cachorros que necesitaban su leche y los alimentó. Cuando crecieron y ya podían caminar y eran demasiado mayores para la leche de la loba, les dio de comer un simpático pájaro carpintero. No es fácil saber si el pájaro carpintero, con su largo pico y su lengua, llevaba a los niños la comida que él mismo comía, es decir, insectos y larvas, o si tenía la bondad de llevarles bayas y otros frutos. Sin embargo, al cabo de un tiempo, el pastor se hizo cargo de los niños y le ahorró al pájaro carpintero cualquier otra molestia. Los gemelos se hicieron jóvenes robustos, altos y fuertes, que cuidaban del ganado del caudillo Amulio. Un día se oyó un fuerte grito. «¡Nos han robado el ganado!» «¿Quién se lo ha llevado?» «Los pastores del jefe Numitor». «¡Seguidnos!», gritaron los gemelos. «¡Los recuperaremos!». Se entabló una furiosa lucha. Ganaron los gemelos. Recuperaron triunfalmente el ganado. Entonces los hermanos supieron que habría más guerra. Se unieron a los esclavos fugitivos y a otras personas sin hogar. Esta gente veía a los gemelos, Rómulo y Remo, como capitanes. Pero Remo fue capturado y llevado a casa de Numitor. «Tu hermano está en peligro de muerte. Tal vez lo mate su abuelo Numitor». «No sabía que Numitor fuera nuestro abuelo», replicó Rómulo. «Pues así es. Tu madre era su hija. Pero Amulio tomó el poder y quiso deshacerse de vosotros dos y me ordenó que os dejara en una cuna en el río Tíber, donde pronto os habríais ahogado. Pero sucedió de otra manera, y os crié después de que un lobo y un pájaro carpintero os alimentaran». «Lo que cuentas es increíble». «Bueno, aquí está la cuna en la que os salvasteis Remo y tú. Llévasela de inmediato a Numitor. Dile quién eres. Tal vez le perdone la vida a Remo». Rómulo corrió enseguida a la casa del jefe, irrumpió en la habitación donde éste interrogaba al pobre Remo, le mostró la cuna y le contó toda la insólita historia. Y Numitor, mirando las caras de los jóvenes, vio el parecido con su hija y estuvo seguro de que la historia era cierta. Los dos hermanos partieron con una banda de hombres armados para castigar a su tío abuelo Amulio. Delante del pequeño ejército caminaban varios portaestandartes que llevaban varas en cuyas puntas iban atados manojos de hierbas. Atacaron la casa del tirano y mataron a Amulio. Los dos jóvenes jefes, pues realmente ya eran hombres, decidieron construir su propia ciudad. Araron el suelo con un arado tirado por un buey y abrieron un surco en forma de círculo. Este círculo fue la línea sobre la que se construyeron las murallas. Pero Remo nunca llegó a construir nada. Le había dicho a Rómulo que la ciudad debía construirse en otro lugar más seguro. «Si construyes aquí», dijo, «el enemigo entrará tan fácilmente como por aquí». Diciendo esto, saltó por encima de la línea arada en tono burlón. Enfurecidos, Rómulo y sus amigos se abalanzaron sobre Remo, lo golpearon y lo mataron. Cuando su cólera se calmó, Rómulo se entristeció mucho, pero ya era demasiado tarde. Su hermano estaba muerto. La ciudad que se estaba construyendo se llamaría ahora como el hermano que había quedado vivo, Roma. En una colina cercana a Roma se veían cabañas en las que vivían los hombres que se habían unido a Rómulo porque no tenían otro lugar a donde ir. Esclavos que habían escapado a sus señores, hombres que habían matado a sus vecinos y temían ser castigados por su tribu. Al cabo de un tiempo se notaba que la gente estaba dividida en clases.
Primero estaba Rómulo, el caudillo. Estaba sentado en una silla de rey. Su túnica era de púrpura y sobre los hombros llevaba un manto púrpura. Mientras caminaba por la nueva ciudad, los lictores desfilaban ante él, portando haces de varas y correas de cuero. Si Rómulo ordenaba golpear a un hombre, los lictores golpeaban al infractor con las varas. Si decía «atad a ese hombre», lo ataban con correas de cuero. Un centenar de hombres mayores, llamados padres o patricios, se sentaban juntos en asamblea, lo que pasó a llamarse Senado. Los jóvenes fuertes y rápidos eran los soldados de infantería o de caballería. Ciertos hombres observaban el vuelo de las aves y si éstas volaban de una manera determinada decían «no es el momento adecuado para comenzar una guerra», o cualquiera que fuera el propósito de la ceremonia. Si los pájaros volaban de una manera que ellos consideraban adecuada, decían «es un buen momento, la guerra puede comenzar», o «la casa puede construirse», etc. Estos hombres eran llamados augures y eran una especie de sacerdotes. Así vemos ya las clases: el rey, los patricios, los soldados, los sacerdotes. El resto era conocido como el pueblo. Un día se celebró una gran fiesta. Rómulo estaba sentado en un trono vestido de púrpura. Los romanos habían pedido a otra tribu, los sabinos, que acudieran a una fiesta, y los sabinos habían llegado con muchas doncellas dispuestas a bailar con los jóvenes de Roma. De repente, Rómulo se levantó y se cubrió con su manto. Se oyó un grito. Los jóvenes romanos se abalanzaron sobre las sabinas y cada uno agarró a una doncella y se la llevó a rastras a la ciudad, mientras los hombres sabinos se abstenían de interferir. Algunos dicen que las jóvenes estaban advertidas de antemano de lo que iba a suceder y que tal vez habían aceptado que se las llevaran. La historia continúa diciendo que los jóvenes romanos se casaron con las jóvenes sabinas. Rómulo había ideado este plan porque pensaba que de poco servía tener una ciudad con tan pocas mujeres, porque sin las mujeres, ¿cómo podría haber nuevas generaciones? Fuera como fuera, los romanos y los sabinos acabaron haciendo la guerra por aquel secuestro. Las guerras entre romanos y sabinos continuaron durante algunos años. Por fin llegó un día en que cada bando había atacado con furia al otro. Cada cual había huido. Cada cual había reanudado la lucha. Una multitud de mujeres corrió en medio de los ejércitos. Llevaban el pelo alborotado y lanzaban gritos. Algunas llevaban a sus bebés. Otras se arrodillaban en el suelo y lloraban sobre los cuerpos de los muertos. Y una mujer habló por las demás. «¡Oh, hombres! ¿Queréis hacernos aún más daño a las mujeres? Nos separaron de nuestros padres y hermanos. ¿Y ahora qué vemos? Nuestros padres y hermanos están peleando a muerte con nuestros maridos. Quien quiera que muera es una pérdida para nosotras. Esta guerra nos priva de nuestros maridos, hermanos y padres. Os suplicamos que paréis». Y los romanos y los sabinos atendieron a la plegaria de las mujeres, hicieron las paces y se convirtieron en un solo pueblo. ¡Qué felicidad si todos los pueblos de la tierra hicieran hoy lo mismo! Pero había una mujer que no era tan noble. Antes de que se acordara esta paz, los sabinos asediaron Roma, y una mujer romana llamada Tarpeya les dijo a los enemigos que les abriría la puerta por la noche si le daban los brazaletes de oro que llevaban en la mano izquierda. Aceptaron. Ella abrió la puerta y los sabinos entraron corriendo, pero no respetaron a la traidora. El jefe sabino le arrojó su brazalete y su escudo, que llevaba en el brazo izquierdo. Todos los demás hicieron lo mismo y la traidora acabó aplastada bajo un montón de pesados escudos y brazaletes y así murió. Rómulo gobernó su ciudad durante mucho tiempo. Un día, cuando estaba de pie en medio del pueblo en una asamblea, el cielo se oscureció, rugieron los truenos y se levantó una gran tempestad. Luego el cielo se aclaró y volvió a brillar, pero no se veía a Rómulo por ninguna parte. La gente decía que los dioses se lo habían llevado. Por supuesto, esto es solo una leyenda. Poco después, cuando el pueblo estaba congregado en el lugar donde se reunía el Senado, un senador entró y gritó: «¡Oh, pueblo! ¡He visto a Rómulo!». «Dinos, ¿dónde y cómo?». Entonces contó la siguiente historia. Se había encontrado con Rómulo vestido con una brillante armadura en el camino cerca de la ciudad.
¿Por qué, oh rey, abandonaste al pueblo que te amaba? Amigo mío, habité en la tierra, construí una ciudad e hice mi trabajo, y ahora los dioses me han llamado al cielo. Adiós. Ve y di a los romanos que con la templanza y el valor se convertirán en el pueblo más grande del mundo. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al podcast premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandeshéroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.